El olor a óxido y diésel impregnaba el ambiente, sofocando aún más a la pequeña figura que, ajena al caos, observaba desde la distancia. Entre las piernas de los adultos, un niño de no más de 8 años, delgado y con la mirada perdida en algún punto invisible, intentaba hacerse pequeño, pero su presencia, aunque silenciosa, era un imán para las miradas de desdén. «Quita de ahí, Mateo, no estorbes», le espetó un jornalero, empujándolo con el codo sin siquiera mirarlo a los ojos. El niño tropezó, cayendo sobre la tierra áspera, pero no emitió un solo sonido. Solo se levantó con lentitud, sacudiendo el polvo de su ropa gastada, sus ojos fijos en la máquina averiada, como si en su silencio pudiera descifrar el dolor del motor. La humillación no era nueva para él, era un pan de cada día, un recordatorio constante de su diferencia, de su incapacidad para encajar en el mundo ruidoso y exigente de los adultos. Los susurros lo alcanzaban como dardos envenenados. «Está tonto, siempre anda en su mundo. Debería estar en casa, no aquí». Las palabras, aunque no dichas directamente a él, resonaban en su pequeño cuerpo, apretándole el pecho. Mateo no entendía por qué su forma de ver el mundo era tan diferente, por qué los sonidos y las luces lo abrumaban, por qué el contacto físico le resultaba tan extraño. Solo sabía que era diferente, y que esa diferencia lo convertía en blanco fácil de burlas y desprecios. La escena de la cosechadora parada, con todos los hombres desesperados y sudorosos, era para él un concierto de ruidos y emociones intensas, una sinfonía de angustia que su mente procesaba de una forma única, viendo patrones donde otros solo veían caos y desesperanza. El calor del sol sobre su piel era una punzada constante, mientras las voces se convertían en una marea de ruido indistinguible que lo abrumaba. Mateo, con sus ojos grandes y curiosos, observaba la escena como un científico observa un fenómeno inexplicable. Su mente, un laberinto de números y engranajes, intentaba desentrañar el misterio de la cosechadora. No entendía la desesperación de los hombres, ni sus gritos, ni la razón de su impotencia. Para él, la máquina era un rompecabezas, un conjunto de piezas que debían encajar de una forma específica para funcionar. Ignoraba las miradas de los adultos, susurros y empujones, concentrado en el zumbido interno de su propia mente. La soledad no le pesaba, al menos no en ese momento, porque su universo estaba dentro de sí mismo, lleno de patrones, secuencias y soluciones que para otros eran invisibles. Sus manos pequeñas se movían inquietas, como si ya estuvieran desarmando y rearmando el motor en su imaginación. El polvo se levantaba con cada paso de los hombres desesperados, cubriendo la piel de Mateo como un segundo manto. La injusticia se sentía en cada fibra de su ser, aunque no supiera ponerle nombre. Era la sensación de no ser visto, de ser un fantasma en medio de la bulla, de ser insignificante. Esa humillación silenciosa, que no venía de golpes físicos, sino de la constante negación de su existencia, lo envolvía como una cobija pesada. Quería desaparecer, fundirse con la tierra, pero sus ojos estaban pegados a la máquina, a sus poleas, a sus cadenas, a sus secretos. Era un niño en un mundo de adultos impacientes, una mente brillante atrapada en un cuerpo pequeño, ignorado y menospreciado por aquellos que solo veían su diferencia, sin comprender la profundidad de su pensamiento. En su mente, el mundo no era un flujo caótico de imágenes y sonidos, sino una intrincada red de patrones. Cada sonido, desde el canto de un pájaro hasta el chirrido de una rueda, era una nota en una sinfonía codificada que él intentaba descifrar. Los colores tenían texturas. Los números eran amigos que se agrupaban en secuencias lógicas, y las máquinas, las máquinas eran organismos vivos con un lenguaje propio, lleno de zumbidos, clics y vibraciones que solo él parecía comprender. No sentía las emociones de la misma manera que los demás. El miedo de los adultos ante la cosechadora era para él una distorsión de la frecuencia, un ruido molesto que impedía la claridad del problema. Su autismo
no era una barrera para el entendimiento, sino una lente única a través de la cual el universo se revelaba en toda su complejidad numérica y mecánica, permitiéndole ver lo que otros ignoraban. Cuando el motor de la cosechadora tosió y se cayó, Mateo no vio solo un montón de metal inerte, vio las pulsaciones internas que se habían detenido, escuchó el eco del último giro de los engranajes y sintió la vibración ausente en la tierra. Para él, la máquina no estaba rota, estaba incompleta, un rompecabezas al que le faltaba una pieza vital, o cuyas piezas estaban desalineadas. Su mente ya estaba desglosando el problema en componentes, analizando la secuencia de fallos, buscando la anomalía que había interrumpido el flujo. Mientras los adultos se golpeaban la cabeza y se rendían a la frustración, él, en su quietud, ya estaba diagramando el circuito, visualizando el mecanismo, probando soluciones hipotéticas en el laboratorio silencioso de su cerebro, un proceso que era tan natural como respirar para él, aunque para el resto pareciera magia. Su caminar era peculiar, a veces con un ligero balanceo, otras veces con pasos metódicos y precisos, como si estuviera contando cada baldosa del camino o cada grieta en la tierra. Si alguien le hablaba de repente, podía sobresaltarse, su cuerpo tensándose por el impacto inesperado del sonido. No le gustaba el contacto físico. Un roce accidental podía desorganizar su mundo interno por un instante, haciéndolo sentir una especie de descarga eléctrica incómoda. Por eso, se mantenía al margen en los límites de los grupos, observando sin participar, procesando la información a su propio ritmo, lejos del ruido y la agitación que lo desbordaban. Su silencio no era vacío, sino un receptáculo de conocimiento, una forma de proteger su delicado sistema nervioso de la sobrecarga, permitiéndole funcionar en un mundo que no estaba diseñado para él. Aunque no expresara sus emociones de manera convencional, Mateo sentía con una profundidad abrumadora la desesperación de los campesinos, aunque para él era ruido. También transmitía una sensación de urgencia, de que algo vital estaba en juego. Podía percibir la tristeza en el aire, el peso de la incertidumbre sobre los hombros de los adultos, aunque no comprendiera la complejidad de sus preocupaciones financieras. Esa sensibilidad, a menudo invisible para los demás, lo conectaba de una manera sutil con el mundo, impulsándolo a buscar la solución al problema de la cosechadora. Su genialidad no era fría o distante. Era una extensión de su profunda conexión con la lógica intrínseca de las cosas, una forma de expresar su empatía a través de la acción y la resolución de problemas, aunque no lo supiera nombrar así. El pueblo, enclavado entre campos de agave que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, era un microcosmos de tradiciones arraigadas y jerarquías inquebrantables. Las casas, humildes y de adobe, se apiñaban alrededor de una pequeña plaza central, donde la vida transcurría con una lentitud casi ritual. La escuela rural, una construcción desangelada con muros descascarados y ventanas empañadas, era más un centro de adoctrinamiento que un espacio para el aprendizaje. Aquí la autoridad del maestro era incuestionable y cualquier desviación de la norma era vista con recelo y castigada con severidad. No había espacio para la individualidad, mucho menos para la neurodiversidad. La rigidez era la regla, y el orden se imponía a toda costa, ahogando cualquier chispa de originalidad o pensamiento diferente que pudiera surgir entre los niños del pueblo, marcándolos con una etiqueta de incomprensión. Dentro de los muros de esa escuela, la señorita Elena, una maestra de edad madura con lentes gruesos y una voz monocorde, representaba la figura de autoridad más rígida para Mateo. Sus clases eran monótonas, centradas en la memorización y la disciplina férrea, sin lugar para la curiosidad o el pensamiento divergente. Ella veía el silencio de Mateo como desinterés o, peor aún, como desafío. «Mateo, ponga atención», le repetía una y otra vez, su voz seca y sin una pizca de empatía. Si no participa, ¿cómo espera aprender? Para ella, el mundo funcionaba bajo reglas claras, y si Mateo no se ajustaba, simplemente no valía la pena su tiempo. Su mirada de reproche,
era una carga pesada para el niño, una constante validación de su defecto en un sistema que no estaba preparado para entenderlo ni valorarlo. En su casa, una pequeña choza de una sola habitación compartida con su abuela, el ambiente era de cariño, pero también de resignación. La abuela, una mujer sabia de manos curtidas por el trabajo y el tiempo, amaba a Mateo con una devoción silenciosa. Ella intuía la profundidad de su nieto, pero su voz, gastada por los años y la vida, no tenía el peso suficiente para defenderlo de la incomprensión del pueblo. «Mi niño es especial», musitaba a quienes querían escuchar, pero sus palabras se perdían en el eco de los prejuicios. El hogar era un refugio de paz relativa para Mateo, donde los sonidos no eran tan abrumadores y los silencios eran comprensivos, pero incluso allí, la sombra de la exclusión social se cernía sobre ellos, recordándoles que el mundo exterior no era tan benevolente. La comunidad en sí misma, aunque unida por la necesidad y el trabajo en el campo, era un terreno fértil para el chismorreo y la crítica velada. Mateo era el raro, el que no habla, el que vive en su mundo. Los otros niños, influenciados por las actitudes de sus padres y maestros, lo evitaban, o peor aún, se burlaban de él en sus juegos. Lo dejaban de lado en los partidos de fútbol y en las rondas de escondite, perpetuando su aislamiento. No era una crueldad activa, sino una indiferencia pasiva, una exclusión tácita que se manifestaba en cada gesto, en cada mirada esquiva, construyendo muros invisibles alrededor del niño, dejándolo solo en su propia mente, sin un compañero con quien compartir sus descubrimientos o sus pensamientos más íntimos sobre el funcionamiento del mundo. Así, el ambiente era una tela de araña de expectativas no cumplidas y de juicios apresurados. La escuela lo oprimía, la comunidad lo aislaba, y las figuras de poder lo ignoraban. La estructura misma de su existencia estaba diseñada para mantenerlo en los márgenes, para recordarle constantemente que no encajaba en los moldes preestablecidos. Nadie se preguntaba qué pasaba por su mente. Nadie intentaba comprender su lenguaje silencioso o su forma particular de interactuar con el mundo. Mateo era un enigma para ellos, y en lugar de intentar descifrarlo, preferían catalogarlo como diferente y, por lo tanto, prescindible, reforzando la idea de que su genialidad, si es que existía, era completamente inútil en el contexto de su vida diaria, marcada por el trabajo duro y la supervivencia constante. Los primeros destellos de la mente prodigiosa de Mateo eran tan sutiles que pasaban desapercibidos para la mayoría, como el susurro del viento entre las hojas. En la escuela, mientras la señorita Elena dictaba problemas matemáticos, Mateo garabateaba en el margen de su cuaderno. No eran dibujos de niños, sino diagramas complejos de engranajes y poleas, intrincados esquemas que se movían con una lógica interna perfecta. Una vez la maestra lo sorprendió, y en lugar de maravillarse, lo regañó severamente. «Mateo, deje de distraerse con esas tonterías, concéntrese en lo que importa». Su habilidad para desglosar problemas complejos en componentes simples era una maldición y una bendición, una cualidad que nadie supo reconocer como el don que verdaderamente era, en un entorno que solo valoraba lo convencional y lo esperado de un niño. En otra ocasión, durante una visita al taller del pueblo, Mateo se quedó quieto frente a un reloj de pared descompuesto. Sus ojos escanearon cada pieza, cada resorte, cada diminuto engranaje con una concentración que helaba la sangre. Cuando el viejo relojero, don Chema, que había intentado arreglarlo sin éxito, se distrajo un momento, Mateo, con una rapidez asombrosa, movió una pequeña palanca interna. El reloj, con un tic-tac milagroso, volvió a la vida. Don Chema, al principio atónito, luego lo regañó por meterse donde no le llaman, atribuyendo la reparación a la suerte o a su propia mano. La facilidad con la que Mateo comprendía los mecanismos internos de cualquier objeto era vista como curiosidad molesta, no como una intuición mecánica que trascendía la simple observación. Su memoria era una enciclopedia viviente.
Podía recitar de memoria los números de serie de todas las herramientas en el cobertizo de su abuela, o los detalles exactos de cómo funcionaba el viejo motor de la camioneta de su tío, incluso si solo lo había visto una vez. Cuando los adultos hablaban de cosechas pasadas, de rendimientos y ciclos de siembra, Mateo podía corregirlos con fechas y cifras precisas que nadie más recordaba, pero su precisión era recibida con una mezcla de sorpresa incómoda y desconfianza. «Este muchacho tiene la cabeza en las nubes, pero no se le escapa un detalle», decían, sin comprender que esa capacidad de retener y procesar información era parte de su genialidad, una que lo distinguía de cualquier otro niño de su edad en el pueblo. Un día, mientras paseaba por el campo, encontró un tractor abandonado. Pasó horas examinándolo, tocando sus piezas corroídas, escuchando los ecos de su pasado. Su mente comenzó a diagramar el funcionamiento del motor, a identificar las partes faltantes, a imaginar el proceso de reparación. No era un juego, era un estudio profundo, una inmersión total en la lógica de la máquina. La gente del pueblo, al verlo allí, solo lo consideraba un niño más perdiendo el tiempo, incapaz de comprender la magnitud del análisis que Mateo realizaba en su cabeza. Lo veían como un soñador, un distraído, sin percatarse de que esa distracción era en realidad una concentración absoluta en un nivel que pocos podían alcanzar, una fijación en el patrón y la estructura que era el cimiento de su habilidad innata. Estas pequeñas manifestaciones de su talento eran como gotas de agua en el desierto, valiosas, pero insuficientes para saciar la sed de reconocimiento y comprensión. La sociedad lo veía como un niño con dificultades, no como uno con dones especiales. Su genialidad era una isla, un universo personal que nadie podía penetrar, y mucho menos valorar. La incapacidad de los adultos para ver más allá de su silencio y sus particularidades lo condenaba al anonimato, a ser un talento oculto, una promesa no realizada, hasta que una crisis lo obligara a revelar lo que siempre había estado allí, esperando ser descubierto. La ignorancia del entorno era un velo que cubría su brillantez, manteniéndolo en una oscuridad injusta y llena de potencial no aprovechado. El peso del aislamiento era una manta pesada que envolvía a Mateo, ahogando cualquier intento de conexión. En la escuela, durante el recreo, mientras otros niños corrían y reían, él se sentaba solo bajo un árbol, observando las hormigas con una fascinación silenciosa. Sus intentos de unirse a los juegos terminaban en miradas extrañas, en empujones suaves o en un «no, tú no sabes jugar» que le helaba la sangre. No era que no quisiera participar, sino que la complejidad de las reglas sociales, los cambios rápidos en el tono de voz, las expresiones faciales ambiguas, eran un laberinto indescifrable para él. Así, se refugiaba en su mundo interno, un lugar seguro donde los números y las máquinas obedecían a una lógica inquebrantable, a diferencia del comportamiento errático y confuso de los humanos. La soledad se había convertido en su única compañera constante, una sombra fiel que lo seguía a todas partes. En las reuniones familiares se escondía detrás de la abuela, abrumado por el bullicio de las voces y la cacofonía de risas. Su cerebro procesaba cada sonido, cada palabra, cada movimiento con una intensidad que lo agotaba, dejándolo exhausto y deseando la paz de su habitación. Las interacciones sociales eran para él un ejercicio agotador, una coreografía compleja donde siempre se equivocaba en los pasos, lo que lo llevaba a preferir el refugio de su propio silencio. La incomprensión de los demás no era malicia, sino ignorancia, y esa ignorancia construía un muro impenetrable entre él y el resto del mundo, dejándolo en un limbo de observación y análisis constante, pero sin participación real. Por las noches, la mente de Mateo no descansaba. Los patrones del día se repetían en su cabeza, los diálogos se desmenuzaban en fonemas y los rostros se convertían en mapas de líneas y sombras. A veces, la sobrecarga sensorial del día se transformaba en una tormenta interna, una ansiedad difusa que le apretaba el pecho. Se aferraba a sus objetos favoritos, una vieja llave inglesa oxidada
y un engranaje brillante que había encontrado, tocándolos repetidamente para encontrar consuelo en su familiaridad y consistencia. Eran sus anclas en un mar de incertidumbre, recordatorios tangibles de un mundo ordenado que existía, al menos en su imaginación, proporcionándole un respiro de la abrumadora complejidad de las interacciones humanas. El contraste entre su aguda inteligencia y el desprecio que recibía era una herida abierta, aunque él no lo expresara con lágrimas o gritos. Sabía que veía cosas que los demás no veían, que entendía problemas que a otros les resultaban insondables. Sin embargo, cada vez que intentaba mostrar esa comprensión, se encontraba con miradas de confusión, de burla o de desinterés. Era como si hablara un idioma que nadie más entendía, un dialecto de la lógica pura y el razonamiento matemático en un mundo que solo escuchaba el ruido de lo obvio. Esa disonancia, esa brecha entre su capacidad interna y la percepción externa, lo empujaba aún más hacia la introversión, construyendo muros alrededor de su mente para protegerla de un mundo que se negaba a reconocer su valor intrínseco. La rutina diaria de Mateo era una serie de pequeños martirios. Las luces fluorescentes de la escuela le parecían demasiado brillantes, los timbres estridentes le perforaban los oídos y el murmullo constante de voces se convertía en un zumbido ensordecedor. Necesitaba estructura, predictibilidad, pero su vida estaba llena de lo inesperado en el ámbito social. Buscaba patrones en todo, en las grietas de la pared, en el dibujo de las baldosas, en la secuencia de los días. Esa búsqueda de orden era su forma de coping, una manera de imponer sentido a un entorno que para él carecía de él. La falta de comprensión de su condición lo dejaba en un estado de vulnerabilidad constante, sin herramientas para navegar un mundo diseñado para mentes neurotípicas. El desprecio no era una palabra que Mateo conociera, pero sentía su peso en la forma en que los adultos lo evitaban, en la manera en que los maestros suspiraban cuando él no respondía a sus preguntas, en la risa ahogada de los otros niños. Era la sensación de ser una carga, una molestia, algo que estaba mal. Esa invisibilidad social, esa negación de su presencia y de su potencial, lo iba consumiendo lentamente, aunque su rostro se mantuviera impasible. Su mundo interior, tan rico y complejo, permanecía oculto detrás de una fachada de silencio, un tesoro enterrado bajo capas de incomprensión y aislamiento, esperando la oportunidad de ser revelado y valorado por aquellos que lo rodeaban, por fin, con ojos nuevos. Ignorando el sarcasmo, Mateo dio un paso lento hacia la cosechadora. Sus ojos escanearon el panel de control, los cables expuestos, los engranajes. El silencio de su avance era más elocuente que cualquier palabra. Los hombres, al principio sorprendidos por su osadía, empezaron a murmurar: ¿qué hace este niño? ¿Se volvió loco? La risa se ahogó en sus gargantas cuando vieron la seriedad en el rostro de Mateo, una determinación fría que rara vez mostraba. La humillación pública se había transformado en un escenario inesperado, donde el protagonista silencioso, en lugar de encogerse, se acercaba al problema, como un pequeño científico a punto de desentrañar un misterio que había eludido a todos los adultos presentes en ese caluroso campo de agave. Mateo, ajeno a las miradas y los gritos, se acercó a la imponente cosechadora con una determinación silenciosa. Sus pequeños dedos, que antes trazaban figuras invisibles en el aire, ahora se movían con una precisión asombrosa sobre el panel de control. No era una manipulación azarosa, era un escaneo metódico, una búsqueda de la anomalía que su mente ya había detectado. Sus ojos, antes perdidos en el vacío, ahora brillaban con una intensidad inusual, concentrados en los detalles más insignificantes: un cable suelto, un dial descalibrado, una pequeña luz parpadeante que nadie más había notado en medio del caos y la desesperación que reinaba en el campo de agave, bajo el sol abrasador que castigaba la piel de los agricultores. Con un movimiento fluido y seguro, Mateo se agachó. No buscó herramientas, no preguntó nada. Simplemente deslizó su mano debajo de una cubierta del motor, explorando con la punta de sus dedos sensibles.
Sus gestos eran mínimos, casi imperceptibles, pero llenos de propósito. Los hombres lo observaban con una mezcla de confusión y morbo. Pensaban que el niño solo estaba jugando, o peor aún, que iba a empeorar las cosas. Pero el silencio de Mateo era una burbuja impenetrable, un escudo contra el juicio, permitiéndole sumergirse por completo en la compleja maquinaria. Sus dedos, cual prolongación de su mente, rastreaban cada centímetro, cada conexión, como un cirujano explorando un órgano enfermo. De repente, su mano se detuvo. Sus dedos localizaron una pequeña palanca, casi imperceptible, que se había zafado de su posición original. La pieza, una válvula de seguridad crucial en el sistema hidráulico de la cosechadora, era la raíz de todo el problema. Sin dudar, con un delicado pero firme movimiento, Mateo la empujó de nuevo a su lugar, sintiendo un leve clic que para él fue tan sonoro como un trueno. No hubo alardes, ni gestos grandilocuentes, solo la calma de alguien que ha resuelto un enigma largamente meditado. Su rostro permaneció impasible, pero en sus ojos se reflejó un destello de profunda satisfacción, el gozo de la mente que encuentra su respuesta, un momento íntimo de triunfo en medio del escrutinio público. El sonido del clic fue casi inaudible para los presentes, opacado por el murmullo del viento y el latir de sus propios corazones. Sin embargo, en ese instante, Mateo hizo algo más. Con la misma precisión, giró una perilla en el panel principal que estaba apenas un grado desfasada, y luego presionó un botón rojo que nadie se había atrevido a tocar por temor a causar más daño. Era una secuencia lógica, una serie de pasos que solo su mente podía haber inferido a partir de la observación minuciosa y la comprensión profunda de los sistemas mecánicos. La tensión en el aire se hizo casi insoportable, una anticipación silenciosa que se cernía sobre el pequeño, mientras todos contenían el aliento, sin saber qué esperar de esa extraña intervención. El efecto fue inmediato y dramático. Con un rugido gutural que hizo vibrar el suelo, el motor de la cosechadora cobró vida. El gigante de metal, que segundos antes yacía inerte, tosió, escupió una bocanada de humo negro y luego se encendió con un estruendo glorioso. El sonido era un himno a la eficiencia, un grito de victoria en medio de la desesperación. Las cuchillas comenzaron a girar lentamente y las bandas transportadoras se pusieron en marcha con un chirrido familiar. Mateo se apartó con la misma calma con la que había llegado, sus ojos fijos en la máquina, observando su renacimiento como el creador contempla su obra, con una satisfacción que trascendía cualquier necesidad de aplauso o reconocimiento externo por lo que había logrado. El aire se llenó del inconfundible olor a diésel quemado y aceite caliente, pero ahora era un aroma de esperanza, no de frustración. El motor funcionaba, no con una tos vacilante, sino con la potencia y el ritmo que se esperaba de una máquina en pleno rendimiento. La demostración de Mateo no había sido una explosión de magia, sino la manifestación pura de una inteligencia lógica y una capacidad de observación extraordinaria, ejecutada con una precisión casi quirúrgica. En la inmensidad del campo, bajo el cielo implacable, la cosechadora revivida era el testimonio silencioso de un genio incomprendido que con apenas unos toques y sin una sola palabra había resuelto un problema que había paralizado a todo un pueblo y su sustento. Un silencio sepulcral cayó sobre el campo, más denso que el polvo que se levantaba de la tierra. Los hombres, que segundos antes murmuraban y se burlaban, ahora se quedaron inmóviles, sus bocas abiertas y sus ojos fijos en la cosechadora rugiente y en la pequeña figura de Mateo. Era un silencio cargado de incredulidad, de asombro puro. Nadie podía creer lo que acababa de presenciar. Las expresiones de burla se transformaron en estupor y luego, lentamente, en una especie de vergüenza colectiva. El aire se sentía pesado con la magnitud de la revelación, una verdad innegable que había surgido de la quietud y la aparente insignificancia del niño, dejando a todos sin palabras ante el prodigio. Una mujer del pueblo, la doña Lupe,
conocida por su carácter fuerte y su perspicacia, fue la primera en reaccionar, aunque con un gesto sutil. Sus ojos, que antes miraban a Mateo con lástima, ahora lo observaban con una mezcla de respeto y curiosidad profunda. Un suspiro ahogado escapó de sus labios y llevó una mano a su boca, como si intentara contener una exclamación. Ella había visto algo más allá del silencio, una chispa que muchos ignoraban. Su reacción fue un barómetro de la conmoción que sacudía al grupo. El cambio en su mirada era un indicio claro de que la percepción sobre Mateo había empezado a transformarse de manera irreversible en ese instante, en medio del ruido del motor. La brisa vespertina sopló, llevando consigo el olor a combustible y el eco del motor rugiente. Nadie se atrevía a romper el silencio, a pronunciar la primera palabra. Era como si el tiempo se hubiera detenido, permitiendo que la magnitud de lo ocurrido se asentara en la mente de cada uno. Las microreacciones eran más elocuentes que cualquier discurso: un parpadeo lento, una ligera inclinación de cabeza, una mano que se frotaba la nuca. Todos procesaban la misma información. El niño que consideraban inútil, el marginado, había salvado la cosecha, había salvado su sustento y lo había hecho sin una palabra, con la simple y pura demostración de su genialidad, dejando una marca imborrable en la memoria colectiva del pueblo. Mateo, ajeno al torbellino de emociones a su alrededor, se mantuvo en su burbuja. No buscaba aplausos, ni miradas de admiración. Su tarea había terminado. Había resuelto el problema. Para él era tan simple como eso. El funcionamiento de la máquina era una ecuación, y él había encontrado la solución. La conmoción de los adultos era un ruido más en su complejo mundo sensorial, una reacción que no comprendía del todo, pero que tampoco le importaba. Se dio la vuelta lentamente, sus ojos aún fijos en el motor que ahora trabajaba a la perfección, y en su rostro impasible había un atisbo de algo parecido a la paz, una calma que venía de la armonía entre su mente y el mundo de las máquinas, un mundo que solo él parecía descifrar a la perfección. La abuela de Mateo, que había permanecido en un rincón, observando con el corazón en un puño la humillación de su nieto, ahora sentía una oleada de orgullo que la desbordaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas, no de tristeza, sino de una alegría profunda y liberadora. Por primera vez veía a su Mateo ser reconocido, no por su diferencia, sino por su genialidad. Se acercó con lentitud, sus pasos vacilantes por la emoción, y tomó la mano de su nieto, apretándola con ternura, un gesto de apoyo que decía más que cualquier grito de victoria. La injusticia había sido confrontada, y en su lugar surgía la esperanza de un futuro donde la capacidad de Mateo sería, por fin, valorada y protegida por los suyos. Uno de los peones, un joven llamado Pedro, que solía ser de los que más se burlaban de Mateo, fue quien se atrevió a dar el primer paso hacia una verdadera interacción. Se arrodilló a la altura del niño. Su rostro, antes cubierto de cinismo, ahora reflejaba una admiración sincera. «Mateo, ¿cómo le hiciste?», preguntó, su voz llena de una genuina curiosidad y respeto. No había rastro de burla, solo un deseo real de entender. Era la primera vez que alguien, además de la abuela, le dirigía la palabra con tanta calidez, sin juicio, y con la esperanza de aprender algo de él. Un cambio drástico en la dinámica social que había marcado la vida del pequeño, prometiendo un nuevo capítulo de inclusión y entendimiento mutuo para el futuro. La señorita Elena, la maestra de la escuela, quien también había presenciado el milagro mecánico, sentía cómo el suelo se abría bajo sus pies. Su rigidez se desmoronaba ante la evidencia irrefutable del talento de Mateo. Se dio cuenta de la magnitud de su error, de cuántas veces había subestimado, regañado y silenciado a una mente brillante. En sus ojos, que antes solo veían un niño problemático, ahora había un atisbo de remordimiento y una nueva curiosidad. Por primera vez, se preguntó qué otros secretos guardaba ese cerebro, qué otras maravillas se había perdido por su propia ceguera. La autoridad de su posición se sentía vacía, reemplazada por la necesidad de una profunda introspección sobre su método educativo.
y el impacto de su trato hacia los niños como Mateo. El cambio más notorio fue en las miradas de los otros niños. Aquellos que antes lo evitaban o se reían, ahora lo observaban con una mezcla de curiosidad, asombro y un poco de temor respetuoso. Ya no era el niño raro, era el niño que arregló la máquina. Su invisibilidad había sido reemplazada por una presencia innegable. Algunos se acercaron tímidamente, como si quisieran tocarlo para comprobar si era real. La barrera del rechazo comenzaba a resquebrajarse, abriendo la posibilidad de nuevas interacciones, de una aceptación que iba más allá de la tolerancia, una verdadera inclusión basada en el reconocimiento de su valor y su capacidad única para resolver problemas que nadie más en la comunidad había podido descifrar. Cuando el sol comenzó a teñir el cielo de naranjas y púrpuras, Mateo regresó a casa con su abuela, el motor de la cosechadora rugiendo aún en la distancia como un eco de su triunfo. El camino de tierra, que antes parecía interminable y solitario, ahora se sentía diferente, como si cada paso borrara las huellas de viejos desprecios. La abuela, con su brazo protector alrededor de los hombros de Mateo, no dejaba de acariciarle el cabello, sus ojos enrojecidos de tanto llorar en silencio, pero ahora eran lágrimas de gratitud y de orgullo que se desbordaban por la justicia finalmente recibida, un bálsamo para todas las heridas que el tiempo y la incomprensión habían infligido en el pequeño y su corazón. Al entrar en su humilde choza, el ambiente era de una calma reconfortante. El olor a tortillas recién hechas y a café de olla llenaba el aire, un aroma familiar que le traía paz. Mateo se sentó en el único banco de madera y su abuela se sentó a su lado, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. El silencio entre ellos no era incómodo, sino lleno de comprensión mutua, de una conexión que trascendía las palabras. La abuela no necesitaba que Mateo hablara para entender la magnitud de lo que había ocurrido, ni la carga emocional que su nieto había llevado en silencio durante tantos años. La luz tenue del candil iluminaba sus rostros, creando un aura de intimidad y profunda quietud. «Mi niño», susurró la abuela, su voz apenas un hilo. «Siempre supe que eras especial. Sabía que tenías algo que los demás no veían». Acarició la mejilla de Mateo con un dedo tembloroso. «No te preocupes por lo que digan. Tú eres luz, Mateo, mucha luz». Mateo, por primera vez en mucho tiempo, permitió que su cuerpo se relajara por completo. No hubo una sonrisa en su rostro, ni un gesto de afirmación, pero la calidez de la mano de su abuela y el tono de su voz eran un bálsamo para su alma. Era el reconocimiento que verdaderamente importaba, el amor incondicional que siempre había estado ahí, un refugio seguro para su corazón sensible y su mente brillante. La abuela continuó hablando, su voz suave como una nana. «Lo que hiciste hoy, mi amor, no solo arregló esa máquina, arregló muchas cosas en los corazones de la gente. Les abriste los ojos, aunque no lo sepan todavía». Mateo escuchaba, sus ojos fijos en la llama del candil, observando cómo bailaba y parpadeaba. Su mente procesaba las palabras de su abuela, no como un diálogo literal, sino como una serie de conceptos abstractos. Arreglar cosas, abrir ojos, corazones. Era una forma diferente de entender, pero la emoción subyacente de la esperanza y la redención resonaba profundamente en él, conectándolo con un sentimiento de propósito que hasta ahora le había sido ajeno en el mundo exterior. El cansancio de un día tan extraordinario comenzaba a pesar sobre los hombros de Mateo. No era solo el esfuerzo físico, sino el agotamiento de haber procesado tanta información, tantas emociones ajenas, tanto ruido social. Su abuela lo arropó con una vieja cobija de lana, y él se acurrucó, sintiendo la seguridad de su presencia, la intimidad de ese momento, el silencio compartido y el amor incondicional eran el contrapunto perfecto al caos y la tensión del campo. Era su santuario, el lugar donde su diferencia no era un estigma, sino una parte intrínseca de quién era, aceptada y amada sin reservas, permitiéndole ser simplemente Mateo, el niño con una mente prodigiosa que ahora había comenzado a revelar al mundo.
Antes de quedarse dormido, Mateo cerró los ojos y en la oscuridad de su mente vio de nuevo la cosechadora, pero esta vez no la veía averiada, sino funcionando a la perfección, sus engranajes girando en una danza sincronizada, sus luces brillando. No sentía el juicio o el desprecio, sino la armonía de la máquina, la lógica impecable de su diseño. Y en ese pensamiento final, en la quietud de su propio espacio, la sensación de haber cumplido un propósito le trajo una paz profunda, una certeza de que su habilidad, aunque diferente, era valiosa. El mundo podía empezar a entenderlo ahora, pero su verdadero valor residía en su propia comprensión de sí mismo y de su lugar en el universo mecánico. La noticia del milagro de Mateo se esparció por el pueblo como reguero de pólvora, no solo en la plaza principal, sino hasta los confines de los campos. Los murmullos iniciales de incredulidad dieron paso a conversaciones serias en las tiendas y bajo las sombras de los árboles. La gente comenzó a recordar pequeñas anécdotas de la infancia de Mateo, momentos en los que había mostrado destellos de su ingenio, pero que en su momento fueron desestimados. Las miradas de lástima se transformaron en asombro y gradualmente en un respeto cauteloso. Se hablaba de cómo un niño, al que consideraban perdido, había logrado lo que nadie más pudo, y la historia de la cosechadora se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que la verdadera inteligencia a veces se esconde en los lugares más inesperados del pueblo. En la escuela, la señorita Elena fue una de las más impactadas. Al día siguiente, su voz era menos monótona y sus ojos observaban a Mateo con una atención renovada. Por primera vez, en lugar de regañarlo por sus garabatos, se inclinó sobre su pupitre y examinó sus diagramas con curiosidad. La rigidez de sus métodos comenzó a suavizarse. Empezó a buscar formas de integrar actividades más visuales y prácticas en sus clases, reconociendo que no todos los niños aprendían de la misma manera. El caso de Mateo había abierto una grieta en su visión pedagógica, una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la paciencia y la observación en la enseñanza, y la necesidad de adaptar el aprendizaje a las diferentes mentes que se sentaban en sus pupitres, desafiando sus viejos paradigmas. Los otros niños, influenciados por las reacciones de sus padres y la nueva actitud de los adultos, comenzaron a mirar a Mateo con otros ojos. Ya no lo evitaban en el recreo. Algunos incluso intentaban acercarse, con una mezcla de timidez y curiosidad genuina. Le ofrecían sus juguetes o lo invitaban a unirse a sus juegos, aunque no siempre supieran cómo interactuar con él. Era un inicio tentativo pero significativo. La barrera del aislamiento comenzaba a disolverse, ladrillo a ladrillo, abriendo un camino para que Mateo pudiera, a su propio ritmo, explorar nuevas formas de conexión y de participación en la vida social de su comunidad, dejando atrás los días de burla y de exclusión forzada que tanto dolor le habían causado en su corta vida. La abuela de Mateo sintió cómo una carga inmensa se le quitaba de los hombros. La constante preocupación por el futuro de su nieto, por cómo sería aceptado en un mundo que no lo entendía, disminuyó considerablemente. Aunque sabía que el camino no sería fácil, la revelación de Mateo había encendido una chispa de esperanza. Ahora, en lugar de protegerlo del mundo, podría ayudarlo a encontrar su lugar en él. Se sintió fortalecida para hablar con más firmeza sobre las capacidades de su nieto, de educar a los demás sobre su particular forma de ver la vida y de abogar por un trato más comprensivo y justo, convirtiéndose en la voz de Mateo, una voz que ahora sería escuchada con un respeto que nunca antes había existido. Las semillas de la transformación se habían sembrado. No era un cambio radical de la noche a la mañana, pero era el inicio de un proceso lento y orgánico. La comunidad, antes cerrada y prejuiciosa, comenzaba a cuestionar sus propias preconcepciones sobre la inteligencia y la normalidad. El pequeño Mateo, con su silencio y su mente brillante, se había convertido sin quererlo en un catalizador para una reflexión más profunda sobre la diversidad y el valor de cada individuo.
La cosechadora averiada no solo había sido reparada, también se habían reparado, aunque de forma incipiente, las fisuras en el tejido social del pueblo, abriendo la puerta a un futuro donde la comprensión y la aceptación podrían, por fin, florecer en ese lugar tan apartado. El sol de la mañana siguiente bañaba los campos de agave con una luz dorada y esperanzadora. Mateo, como de costumbre, se dirigió a la escuela, pero esta vez, el camino no se sentía igual. No había empujones ni susurros de burla. Los niños del pueblo, antes esquivos, ahora lo miraban con una mezcla de curiosidad y un respeto silencioso. Algunos incluso sonreían tímidamente. Mateo no devolvía las sonrisas de forma efusiva, pero percibía la diferencia en el ambiente, una ligereza en el aire que no había sentido antes. El peso invisible que lo había acompañado durante años parecía haberse disipado, reemplazado por una sensación de apertura, como si las miradas ahora lo vieran con una nueva, aunque aún cautelosa, aceptación, lo cual era un cambio monumental para él. La lucha de Mateo y de todas las mentes neurodivergentes por ser comprendidas y aceptadas no había terminado. Sabía que habría nuevos desafíos, nuevas incomprensiones. Pero ahora, en el corazón del pueblo, la semilla del entendimiento había sido plantada. Su acto de genialidad había roto el muro del prejuicio, permitiendo que una luz diferente iluminara su existencia. La cosechadora, que antes era símbolo de desesperación, se había convertido en el puente que conectaba su mundo interior con el exterior, demostrando que su forma única de ver y entender el mundo era en realidad una fortaleza que podía beneficiar a todos. La comunidad había sido testigo de un milagro, y ese milagro tenía un nombre: Mateo. En la tranquilidad de su mente, Mateo seguía diagramando, calculando y conectando. Su mundo interno, rico y vibrante, seguía siendo su refugio principal, pero ahora el eco de los motores funcionado a la perfección se mezclaba con la calidez de las nuevas miradas. El silencio ya no era un aislamiento forzado, sino un espacio de observación desde el que podía interactuar con un mundo que, por fin, comenzaba a reconocer su valor. La soledad no era vacía, sino un campo fértil para sus ideas, un lienzo donde su intelecto seguía dibujando soluciones complejas para los problemas del mundo, sin la necesidad constante de aprobación externa, porque la validación había llegado de la forma más inesperada. Mientras el sol subía en el cielo, proyectando sombras largas sobre el camino, Mateo se detuvo por un instante. Sus ojos se fijaron en un pequeño engranaje abandonado al borde del sendero, brillando bajo los rayos solares. Lo recogió, lo sopesó en su mano, sintiendo la perfección de su forma y la promesa de su función. Era un pequeño objeto, insignificante para la mayoría, pero para Mateo era un símbolo, una pieza esencial que, colocada en el lugar correcto, podía hacer que todo un sistema funcionara. Era una metáfora de su propia existencia, de su valor, y de cómo una pieza aparentemente pequeña y diferente podía ser clave para la armonía de un todo mucho más grande y complejo, transformando el destino de una comunidad. La imagen final. Mateo camina por el sendero, el engranaje apretado en su mano, mientras el rugido lejano de la cosechadora trabajando en los campos se mezcla con el canto de los pájaros. Su rostro sigue siendo impasible, pero en sus ojos hay una nueva chispa, un brillo de propósito. La lucha por la aceptación continúa, sí, pero el primer paso ya ha sido dado. El mundo ha abierto una puerta para él, una rendija de luz por la que su genialidad puede brillar. Y en ese sendero polvoriento, bajo el vasto cielo mexicano, Mateo, el niño silencioso, camina hacia un futuro donde su singularidad ya no es una carga, sino la promesa de infinitas posibilidades para él y para el pueblo que finalmente aprendió a verlo.